de el ingeniero Jaime Salomón Salomón. Fue candidato a la vicepresidencia por el partido Avanza País, por la agrupación política Avanza País. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su reacción frente a este anuncio del mandatario? Buenas noches, Milagros. Muchas gracias por la invitación y por tu intermedio. Saludo a todos tus seguidores. Eh, bueno, en cierta forma ya era hora que convoque al resto de poderes políticos, digamos, que existen el día de hoy representados en el Congreso. Y es una invocación que vengo haciendo tanto al Ejecutivo como al Legislativo, a los gobiernos regionales. La única manera es trabajar coordinada y ordenadamente, pero comprometidos, acciones comprometidas para todos los peruanos. Por eso han sido electos por el pueblo. Ahora, reacción, se requieren señales consistentes, señales claras. Eso va a permitir una buena gobernanza. Y efectivamente, la única forma es uniendo diferentes formas de pensar y conciliando intereses. Claro, en este momento se siente pues que es presionado por el proceso que el propio Congreso haría contra el señor presidente la próxima semana. Esperaría yo realmente que trabajen de manera unificada, pero para el bienestar de todos los peruanos y no por un tema de coyuntura, no por un tema de coyuntura. Ahora recordemos, Milagros, que el gobierno central dio en octubre y publicó en el peruano el plan nacional que ellos tenían, pero hasta el día de hoy no lo están siguiendo. Entonces, ese tipo de incongruencias son las que no encontramos. Por otro lado, Milagros, para gobernar un país se requiere un equipo de gente. Es interesante ver al señor presidente viajando por todo lado, hoy día reuniéndose, por ejemplo, con los ronderos, prometiéndoles, entre otras cosas, fondos de dinero para que ellos fiscalicen cuando las rondas campesinas tienen una función y realmente corresponde al Ministerio Público y al Congreso ese tipo de actividades. Pero ¿dónde está el Congreso también? Por eso han pasado más de 120 días. Necesitamos que se pongan a trabajar para lo que fueron elegidos. Sobre todo que ha tenido la experiencia de desarrollar una carrera pública, sabe perfectamente los tiempos y sabe usted también de lo necesario que es tratar de avanzar rápidamente sobre tanto trámite, sobre tanta gestión. Ha dicho el presidente, y ahí está, digamos, el punto central delicado. Este fin de año concluyen muchos contratos. Él va a imponer, o ya, a los que no les gusta la palabra imposición, él va a introducir cambios en las cláusulas y ha dicho un centavo más o un sol más es para campesinos, maestros, etcétera. ¿Qué le hace suponer a usted que podríamos entrar en consenso con empresarios, el Estado, los políticos? ¿A qué consenso se debería llegar para que armonice y que la negociación, que no sea malentendida, porque la palabra infelizmente está prostituida, pero qué debería suceder sobre qué, digamos, pilares para que pueda caminar la empresa, el Estado, el interés político? Ah, Antes de responderte, Milagros, se trata de un tema de conocimiento. Hay que entender cómo funciona el Estado. El Estado es no solo gobiernos centrales, congresos, gobiernos regionales. El Estado somos todos los peruanos. Entonces, a mí me llama la atención cuando el señor presidente dice, por ejemplo, el Estado está trabajando para todos los peruanos cuando los peruanos somos parte del Estado. Y Así es. lo que yo diría es, sí se puede revisar los contratos, claro que sí, pero hay que juntar a las partes y buscar algo que donde las partes estén de acuerdo. Se ha hecho en el tiempo, los gobiernos lo han hecho en los últimos años y él podría hacerlo, pero es un tema de negociación y para negociar, Milagros, se requieren dos partes, que las Así dos es. partes estén de acuerdo. No se puede imponer cambios, pero veo cosas inconsistentes. Eso por un lado, pero por otro lado, seguimos viendo a una Contraloría que informó que en el 2020 también ha sido
23.000 millones, casi 15% del presupuesto nacional. Vemos por otro lado que el Congreso ha aprobado el presupuesto nacional para el 2022 por 197.000 millones, que eso ha tenido un incremento de casi el 8% con respecto al año pasado, pero veamos dónde están los incrementos, están en obras, en proyectos que no son realizados como debieran ser. Me explico, debiera elaborarse el proyecto a costos unitarios, precios internacionales, sacar el numerito, cuánto cuesta, y en base a eso hacer la licitación. Ahora no, lo siguen haciendo, piden tres valores referenciales, cogen el menor y en base a eso sacan la licitación. Todo eso lleva a problemas de corrupción, que al final es salida de dinero que necesita el gobierno central para poder seguir trabajando por todos los peruanos. Pero por otro lado, vemos que la informalidad en el país sigue creciendo. Vemos que todavía existen peruanos que no tienen trabajo. ¿Qué significa? Necesitamos incluir a los informales en el mapa, que estén mapeados por el Estado. Y eso no se está haciendo. Los microempresarios siguen igual. Los pequeños agricultores, la llamada agricultura familiar, siguen en las mismas. No estamos viendo acción. Se habla de la segunda reforma agraria. Fantástico. ¿Qué han hecho? Nada. El Ministerio de Agricultura ha recibido 2.500 millones. Dicen que para la reforma agraria, cuando gran parte de eso se va a ir en gastos de trabajadores. Ese tipo de cosas, esas incongruencias. Es decir, yo le puedo exprimir la leche a la vaca, pero existen otras vacas que no lo estamos ordenando, no lo estamos haciendo. Además, vemos un Estado, un gobierno central que ha emitido bonos, está con plata, está con un diferencial por el incremento del valor de los minerales positivo. Ese tipo de actividades son las que hay que planificar. Ahora, ¿cómo se hace? Primero, gente capacitada. Necesitamos gente capacitada, necesitamos CEPLAN ha hecho el Plan Estratégico Nacional, la Agenda del 2050, pero eso tiene que ser visto por el Consejo de Ministros. Hasta ahora no. Necesitamos idoneidad de funcionarios. El pueblo elige a los congresistas, elige al señor presidente, pero ellos eligen a su vez a personas que debieran ser idóneas para todos los puestos. Si es que quieren trabajar con rentabilidad social, que es, Milagros, lo que requerimos a gritos el día de hoy. Correcto. Muy bien. Yo le agradezco esta primera aproximación, ingeniero Jaime Salomón, porque las personas que, digamos, están en las distintas esferas recogen experiencia que ahora es muy importante, preciso, urgente, tener a quien sea que esté, cuando digo a quien sea, es de cualquier orientación política, pero que lo más importante es, sin duda, el país, nuestra patria y todos nosotros. Lo convocaré en una próxima oportunidad, ingeniero Salomón, ¿sí? Muchas gracias, Milagros. Y un llamado al Congreso también. Necesitamos menos retórica, necesitamos que ellos también colaboren en formar confianza, en reducir incertidumbre. Es la única manera de mejorar gobernabilidad y al final bienestar social. Necesitamos propuestas concretas, acciones concretas. Igual a los gobernadores, igual a los alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Muy bien. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero Jaime Salomón, por esta, digamos, apreciación que acaba de hacer aquí en Onda Digital Televisión. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Hasta una próxima. Buenas noches. Ahora vamos a dar la bienvenida al señor Víctor Andrés García Belaúnde. Como ustedes saben, militante de Acción Popular, ha sido